Hay momentos en la vida en los que todo parece oscurecerse sin razón aparente. Te esfuerzas, oras, haces lo correcto, pero aún así, las puertas no se abren, los conflictos se multiplican y una sensación de peso invisible cae sobre tu alma. ¿Te ha pasado? Lo que muchos ignoran es que, detrás de estas batallas, puede haber una raíz espiritual más profunda, la brujería, manipulaciones ocultas enviadas para detener tu propósito. Pero hay algo que el diablo y sus enviados no soportan, oraciones específicas, llenas de autoridad, respaldadas por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Estas oraciones no son palabras bonitas ni repeticiones vacías. Son declaraciones de guerra. Son llaves que abren los cielos y hacen temblar al infierno. Porque cuando un hijo o hija de Dios ora con convicción, alineado con su voluntad, el reino de las tinieblas se sacude. Y cuando estas oraciones se levantan contra la brujería, los planes del enemigo caen por tierra como hojas secas ante el viento. El Salmo 35, versículo 1 dice, «Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten». Esta no es una súplica débil, es una proclamación de batalla. Imagina por un momento que puedes identificar y usar exactamente las palabras que el enemigo no puede resistir. Palabras que lo obligan a retroceder. Palabras que rompen maldiciones, destruyen pactos oscuros y restauran lo que el enemigo robó. Estas oraciones existen y están basadas en la Escritura. No se trata de superstición, se trata de verdad revelada, de armas espirituales que Dios nos entregó para pelear la buena batalla de la fe. Cuando la brujería es real, y lo es, aunque muchos lo nieguen, no se combate con miedo, sino con poder, amor y dominio propio, como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La oración se convierte en espada, en escudo, en fuego consumidor. Porque quien está en Cristo no es una víctima, es un guerrero. Y hoy, quiero revelarte las oraciones que han sido usadas por generaciones para romper ataduras, cerrar portales espirituales y declarar la victoria en medio del campo de batalla. Prepárate para orar como nunca antes. Antes de comenzar, coloca en los comentarios de qué parte del mundo estás nos escuchando y vamos para el video. Vivimos en un mundo físico, pero la verdadera batalla se libra en lo invisible. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que muchas de las luchas que enfrentamos, enfermedades que no se explican, relaciones que se rompen sin causa aparente, sueños que nunca se concretan, pueden tener una raíz espiritual. La brujería no es una leyenda, es una herramienta del enemigo para atar, manipular y desviar a los hijos de Dios. Pero no debemos temer. Dios no nos dejó indefensos. Nos dio armas espirituales, y la oración es la principal de ellas. Cuando oramos conforme a la palabra, no estamos lanzando deseos al viento, estamos activando decretos celestiales, liberando ángeles, confrontando demonios. El enemigo tiembla cuando un creyente, lleno del Espíritu Santo, se pone de rodillas. Y tiembla aún más cuando esa oración es hecha con entendimiento, con autoridad y con el respaldo del cielo. La brujería opera en lo oculto, en las sombras, pero la oración hecha en el nombre de Jesús expone y destruye toda obra de tinieblas. No podemos pelear una guerra espiritual con armas humanas. La batalla se gana con fuego del cielo, con clamor, con palabra revelada. Por eso, entender que orar y cómo orar es clave para romper las cadenas y avanzar hacia la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. El enemigo no teme a quienes solo conocen de Dios, pero sí huye de quienes lo conocen íntimamente y saben cómo ejercer su autoridad. Cuando oramos usando la palabra de Dios, estamos pronunciando decretos divinos que no pueden ser anulados. Isaías 55, versículo 11, nos asegura, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Entiendes el poder que tienes cuando declaras la palabra en oración? Una de las oraciones más poderosas contra la brujería es invocar la sangre de Cristo.
Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús no solo salva, también protege, limpia, desactiva maldiciones y rompe con pactos oscuros. Cuando oras declarando la sangre del Cordero sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu mente y sobre tus hijos, estás levantando un muro espiritual que el enemigo no puede atravesar. Otra clave es orar clamando por el fuego de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29, nos recuerda, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando clamas que el fuego del Espíritu Santo consuma toda obra de brujería, toda maldición y todo altar satánico erigido en tu contra, estás desatando juicio divino contra el reino de las tinieblas. Esa es una oración que el diablo no soporta, porque arde, consume y expone. Muchas veces la brujería se oculta en cosas cotidianas, palabras maldichas, objetos consagrados, visitas a personas que operan en lo oculto disfrazadas de espiritualidad. Pero cuando el Espíritu Santo revela lo escondido, podemos orar con precisión quirúrgica. Salmo 140, versículo 4, dice, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Esa es una oración de cobertura, de protección contra trampas invisibles. Una oración que el diablo detesta es cuando declaramos que todo plan del enemigo se vuelve contra él. En Esther capítulo 7, vemos cómo Amán fue colgado en la horca que él mismo preparó para Mardoqueo. Esa es justicia divina. Cuando oras diciendo, Señor, que toda trampa del enemigo sea destruida y que él mismo caiga en ella, estás activando una respuesta celestial contra la maldad organizada en tu contra. Otra oración que rompe ataduras es aquella que renuncia y cierra puertas abiertas, incluso aquellas que abrimos sin saber. Declara con firmeza, renuncio a toda palabra maldita, a todo pacto hecho por mis ancestros, a todo objeto consagrado que haya en mi casa. En el nombre de Jesús, declaro mi libertad y la de mi familia. Cuando el enemigo escucha esto, pierde el derecho legal que usaba para operar y entonces la luz entra donde antes había tinieblas. Romper las cadenas es solo el primer paso. La verdadera victoria está en permanecer libres. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, nos habla de un espíritu inmundo que, al ser echado fuera, vuelve buscando un lugar vacío. Por eso, después de orar, hay que llenar ese espacio con la presencia de Dios. La alabanza, el ayuno, la lectura constante de la palabra y una vida de santidad son escudos que protegen el alma. No te conformes con una oración puntual. Haz de la oración un estilo de vida. Despierta cada mañana declarando, hoy camino en la luz, hoy estoy cubierto por la sangre de Cristo, hoy ningún arma forjada contra mí prosperará. Esa constancia hace que el enemigo pierda fuerza. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistencia espiritual se cultiva día a día. También es vital cuidar lo que entra por tus ojos y oídos. Muchas influencias modernas están cargadas de mensajes ocultos, símbolos que abren puertas espirituales. Ora cada día, Señor, pon guardia en mi mente, en mi corazón, en mis sentidos. Que nada impuro entre y que todo lo que no venga de ti sea rechazado. Esa es una oración que el diablo no soporta, porque mantiene al creyente alerta, firme y lleno del Espíritu. El diablo no teme a un cristiano pasivo, pero tiembla ante uno que se levanta con fe, con autoridad y con conocimiento de quién es en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 19, declara que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos actúa en nosotros. ¿Puedes imaginar el impacto que tiene tu oración cuando entiendes que ese poder está en ti? No necesitas gritar, ni repetir palabras vacías. Lo que necesitas es fe. Jesús dijo en Marcos 11, 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Cuando oras con fe, lo imposible se vuelve posible. Cuando enfrentas la brujería con la convicción de que Cristo ya venció,
el enemigo no tiene opción, debe huir. Hoy es el día en que debes tomar tu lugar espiritual. No como víctima, sino como guerrero. No como esclavo, sino como heredero del reino. Abre tu boca, declara con poder, levanta tu voz y rompe con toda obra de tinieblas. Tu oración tiene peso en el cielo y autoridad en la tierra. Que cada palabra sea como espada afilada que corta cadenas y proclama libertad. Y recuerda, no estás solo. Dios pelea por ti. Hoy entendiste que la oración no es solo una conversación con Dios, sino una herramienta de guerra, una declaración de fe, una espada en manos del justo. A lo largo de este video, te mostré que no estás solo, que no estás indefenso y que el enemigo no puede resistir una vida rendida a Cristo, firme en su palabra y llena del Espíritu Santo. La brujería puede haber tocado tu puerta, pero jamás podrá resistir el poder del nombre de Jesús pronunciado con autoridad y convicción. Donde hay luz, las tinieblas retroceden. Quizás hoy comprendes por qué algunos ciclos en tu vida no se cerraban, por qué ciertos patrones se repetían, por qué sentías ese peso inexplicable. Pero ahora que has sido equipado con revelación, puedes tomar una posición nueva, no más víctima, sino guerrero. No más silencio, sino proclamación. No más temor, sino poder. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración transforma atmósferas, limpia generaciones, libera destinos. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? ¿Seguirás callando ante la opresión, o levantarás tu voz como hijo del Rey? Esta es una invitación a vivir una vida espiritual activa, consciente y conectada con el cielo. Dios te llamó para vencer, no para sobrevivir. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, hay una asignación sobre tu vida que el enemigo quiso apagar, pero fracasó. Quiero saber de ti. ¿Has sentido que hay fuerzas invisibles en tu contra? ¿Ya pasaste por una situación en la que todo parecía estar en tu contra y luego entendiste que era algo espiritual? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje? Escribe aquí abajo tu experiencia, comparte tu testimonio y deja que Dios use tu voz para inspirar a otros. Estoy leyendo tus comentarios. Para cerrar con poder, quiero orar por ti. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me uno en oración por cada persona que ha escuchado este mensaje. Clamo para que tu luz invada cada rincón oscuro de su vida. Que toda obra de brujería, hechicería o manipulación espiritual sea cancelada por el poder de la sangre del Cordero. Rompe cadenas, Señor. Cierra puertas que nunca debieron abrirse. Llena su hogar con tu paz, su mente con tu verdad y su corazón con tu presencia. Levántalos como intercesores, como guerreros, como hijos llenos de autoridad. Declaro libertad, restauración y propósito activado. En el nombre de Jesús, amén y amén.